Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo capítulo de La Relojería Podcast. Estamos en la temporada 2 del capítulo 3 y estoy junto, como siempre, con mi compañera, amiga, colega, Mónica de Astrología Conectiva. Salude. Hola, hola. Y Hola a también todas, a todos. En este capítulo tenemos a Fernando Milagros. Hola, Fernando hola. es creador, productor y cantautor chileno que desde el 2011, bueno, de ahí tú nos corregís, pues, pero desde el 2011 se entregó a tiempo completo a la música con su primer disco San Sebastián y hoy, en agosto, yo no sé si en agosto o el mes pasado, pero en el 2022 está lanzando su 10º disco, o no. Oh, ¿10º? fíjate, sí, casi bien el séptimo disco. Ah, el Séptimo séptimo. disco. Ya, buenísima. Y bueno, y estamos acá en este capítulo con Fernando porque queremos hablar sobre el arte y la espiritualidad. También contarles a las personas que nos están escuchando que también estuvimos hablando un poquito antes de grabar. Estuvimos ahí con la carta natal de Fernando, entonces ahí estuvimos como pimponeando, ya venimos ahí como bien fresquitos con la info. Ya somos íntimos. No, bro. Está en Entonces, todo ya. bueno, desde ahí como contarles que estamos, que vamos a comenzar este nuevo capítulo desde esa tónica. Ya, y bueno, ¿cómo estáis, Fernando? Cuéntanos Bien, de chiquillos, ti. ¿cómo están? Yo aquí súper bien, un día muy soleado en la Quinta Costa. Estaba como para ir a la playa, de hecho. Qué rico. Qué rico. Quizás lo logre, no lo sé. Dale, Pero, dale. Sí, qué pero, rico. pero sí, estoy viviendo acá hace como 2 años, un poquito más de 2 años ya. La pandemia nos trajo hasta acá y está muy rico vivir acá. Sí, qué rico. Maravilloso. Lo Sí, sabemos. sí, Mm. Sí. Bueno, se puede. bienvenido a este capítulo de la relojería, Ya, donde le vamos a dedicar este tiempo a hablar sobre arte, espiritualidad, sobre la música, sobre los proyectos creativos y por eso has aparecido tú como nuestro invitado estrella este día. muchas gracias por la Eh, invitación, chiquillas. Feliz de estar en Gracias este a ti podcast. por participar y por también abrirnos tu carta astral, que la estuvimos mirando hace un ratito y que ha sido súper interesante conocerte desde ese lugar también. Así que cuéntanos un poco de ti, cómo te presentarías tú si no, Si no si te Eh, alguien hubiese no sabe nada presentado. de ti. Ah. Claro, si no te hubiesen presentado. No, si alguien que no me sabe nada de ti, ¿qué te presentaría, a gustaría ver, entregar ahí? me presentaría como una persona de 42 años ya, que siempre fui afín a las artes. Eh, Comencé mi camino en las artes estudiando diseño teatral y me dediqué a eso por varios años. En paralelo a eso, siempre estuve desarrollando mi lado musical de forma autodidacta y llegó un momento en que ese lado musical se empezó a emparejar con el lado creativo en el teatro y llegó un momento en que tipo 2008-2009 estaban a la par y me empecé a volver un poco loco porque tenía que responder a estas dos responsabilidades que cada vez estaban exigiéndome más. Así que tuve que tomar una decisión y en ese año tomé la decisión de probar qué pasaba si me dedicaba tiempo completo a crear música, a hacer música y desde ese momento partió, yo diría, mi carrera más profesional, digamos. Y como bien decía la Vale, el disco San Sebastián, que fue mi tercer disco, viene a ser como mi entrada al mundo como más profesional del oficio, digamos, como haciéndolo
como a tiempo completo y entregado totalmente. Y eso salió el 2011. Y desde el 2011 en adelante he desarrollado una carrera musical con el nombre de Fernando Milagros, eh, que al tiempo después pasó a ser mi nombre, ¿cómo se dice? Mi nombre como Artístico. Artístico. que partió como nombre artístico y ahora es mi nombre de civil, digamos. Ah, Y podemos comentarlo también. Parte de los cambios que estábamos leyendo, que no se los comentemos de récord, parte de los cambios que estábamos leyendo en la carta también tienen que ver con un camino de transformación y de encontrar quién soy y todo. Entonces, eh, y ya estoy como en un momento en mi carrera que ya llevo, vamos a lanzar ahora, estamos a punto de lanzar el séptimo disco, un disco que nació totalmente en pandemia, en el encierro máximo del mundo, así. Es muy curioso porque estuve hace poco en México y no entendían bien por qué yo hacía tanto acento en eso, porque ellos no tuvieron el encierro que tuvimos nosotros, ¿cachai? Mm, claro. Entonces trataba de explicarles que era súper restrictivo todo y ahí como que entendían un poco, ¿cachai? Pero está bueno como nombrarlo porque quizás este podcast lo vea gente de otro lado y en Chile fue muy, muy estricto la fue, encerrona, ¿cachai? fue encierro real. Sí, en ese momento puta, surgieron un montón de ideas con respecto a la vida en general y por supuesto es como estoy acostumbrado con mi oficio a traspasar todas esas experiencias a la música, nació este disco y, y por el hecho como de estar viviendo estos procesos que son bien como bien desde la sombra, ¿cachai? Nació el nombre de Obsidiana para llamar al disco a este nuevo grupo de canciones, ¿cachai? Y en eso estamos ahora, pues, estamos como en un proceso como de nacimiento ahora de este proyecto, entonces hay días en que estoy como súper ansioso porque la cuestión sale, que no sale, que hay que hacer cosas y acciones como de las redes, bla, bla, bla. Es como en ese proceso así de mostrar y de expansión y contracción todo el rato. Vamos a lanzar ahora pronto el show con el que se lanza oficialmente el disco, que el primer show es en el Nescafé de la Arte el 12 de noviembre. Entonces hay como hartas cosas pasando en términos artísticos en mi vida, digamos, hoy. Y ese es más o menos un Maravilloso. pequeño resumen. Yo creo que la Vale te va a hacer la misma pregunta que te haría yo. ¿Cuál? ¿De dónde surge el Ah, nombre Milagros? Cuéntanos un poquito de cuál es su Mira, génesis. es bastante prosaico el nombre, porque yo tenía una banda tipo 2003, yo estaba saliendo de estudiar diseño teatral y me quedaba mucho tiempo libre porque tenía poquitos ramos y empecé a buscar gente para hacer una banda. Armamos una banda con varios amigos que conocí en ese momento y a esa banda le pusimos María Milagros y me gustaba nombrarla así porque éramos puros hombres, súper súper hetero, y me parecía divertido este contraste con un nombre femenino, eh, con este imaginario como medio mexicano o del kitsch, no sé. Estábamos como pegados con eso en ese momento y generar ese contraste porque la música que hacíamos era como más bien como indie rock, así como medio noise pop, como bien estridente en esa época. Por ahí en YouTube pueden googlear, quizá hay alguna cuestión de María Milagro mm, suelta por ahí, creo que sí. Me pueden escuchar dando mis primeros alaridos claro. Los musicales, primeros pasos. eh, muy distinto a lo que hago ahora. Pero a partir de ese nombre, después, claro, la banda se disolvió, duramos como 3 años y en un momento un poco de crisis de esa banda, estaba dándome cuenta que no avanzaba mucho, y había muchas ideas que yo seguía teniendo, entonces llegaba a mi casa a grabar esas ideas y empecé a darme cuenta que avanzaba mucho más rápido solo. Entonces llegaba al ensayo y como que veíamos una canción y como que no cuajaba tanto,
después llegaba a mi casa y probaba esa canción y funcionaba. Aprendí a grabar en la marcha y empecé como a sacar canciones de mi primer demo que se convirtió en mi primer disco, que se llama Vacaciones en el patio de mi casa. Mm. Y ese demo se empezó a pasar de mano a mano y empezó a nacer así eh, el proyecto de una forma súper fortuita, ¿cachai? Por ahí, por el 2007, así, mucho tiempo atrás. Bastante. Harto camino Buenísima, recorrido. y Sí, autodidacta. total, sí, totalmente autodidacta. Bueno, desde ahí, bueno, podríamos hablar un poco de lo que veníamos hablando antes para aquí involucrar a las personas. Bueno, Fernando es como para hablar un poco de tu carta natal, ir Sí, dale, entrecruzando por entre lo favor. que vamos hablando y entre lo que va surgiendo en el fondo. Pero Fernando nació con el sol en Acuario, ¿ya? Y tiene varios planetas en Virgo, ¿ya? Entonces, ahí lo primero que podríamos decir, sorry si hago como un poco como no sé, tal vez como mucho, pero claro, en el fondo ahí lo primero que vi cuando Acuario habla con Virgo tiene que ver mucho como con esto de venir a entregar un servicio. O sea, Mm, desde ahí, ¿cómo tú podrías como expresar o sí, decirnos de cuál es tu tipo de servicio, si tú lo vives así, eh, sí, cómo... yo creo que a mí me hace mucho sentido eso que decís, vale, porque eh, empiezo a entender a medida que voy concretando mi camino más profesional, digamos, en la música, empiezo a entender que, claro, porque es un servicio de alguna manera la misión sería un poco traducir en música ciertos estados, ciertos paisajes que yo estoy viendo, que estoy como viviendo, o de los cuales soy testigo en términos de relaciones, ¿cachai? De estados anímicos y todo esto, todo este imaginario va entrando en una mochila que yo tengo imaginaria también y se traduce en música que yo creo que, y siento hasta el día de hoy, que ese es mi servicio al mundo, digamos. Claro. Desde ahí, claro, pues un servicio súper... Es que yo tengo la carta de Fernando en mi cabeza, entonces es un servicio como muy que muy más que no es un servicio como lo que podríamos decir como tangible, sino que es un servicio que está muy situado desde llegar a los corazones de las personas. O Claro. sea, eh, desde ahí, bueno, eso de Virgo también, Virgo siempre habla inherentemente con Piscis, ¿ya? Entonces, desde ahí hay una invitación como bien importante a espiritualizar la materia, ¿se entiende? O sea, es una experiencia súper en coherencia con esta visión también más trascendental. Ahí también te quería Hablamos, preguntar, pues, como, dale, hablamos de sublimar recién también. claro, o Me sea, gusta como el concepto, creo que me hace mucho sentido, como de mm, tomar este material y transformarlo en algo como más sublime, digamos, más etéreo, Más sutil. más sutil, más liviano, como que pueda ser absorbido de alguna manera por mm, las personas que estén cerca o que estén cerca de mi obra, digamos, de la música, qué sé yo. Creo que para mí eso es un, es como un tesoro que yo encontré así de poder crear este objeto y compartirlo para mí es lo máximo. ¿Cachai? Como que mm. siento que cuando encuentro ese feedback, es súper, como que ahí me cuaja todo y me da toda la vuelta y me hace sentido como en lo que estoy haciendo, digamos. Oye, Fernando, desde la perspectiva de las dualidades que nos presentan las energías zodiacales, eh,
Y es imposible también no pensar en dualidades cuando hablamos de cualquier cosa, porque nosotros pensamos en polaridades en general. Pero una polaridad que se puede observar en el zodiaco entre Virgo y Acuario tiene que ver con una parte que está relacionada con lo acuariano, el aire, lo uraniano, que es la novedad, lo, esa visión de futuro de la que conversamos también, Sí, que a veces sí, también cuesta situarse en el propio tiempo, porque hay una visión muy amplia, una visión muy desde lo abstracto, y lo virginiano, que además donde tienes situado a Saturno, que es mucho más ligado a esto de estar encarnado en una tradición, en un relato cultural, en ciertas estructuras también, en formas de relacionarse. ¿Cómo tú has vivido esta duplicidad energética en tu propia vida? ¿Cómo lo has, yo lo, cómo lo has integrado en el fondo? sí, yo lo asumo como una eterna negociación entre, claro, entre estar como en esta materia más volátil así en el aire y en la tierra, y lo podría ejemplificar en varios lugares, o sea, partiendo por, como les comentaba hace un rato atrás, como que siempre me he sentido como un poco el raro así de Mm. mi círculo, o no sé si el raro, como que alguien que está mirando como, están todos mirando para allá y yo estoy como mirando para el otro lado, ¿cachai? Y a veces como que me enojo porque no miran para ese lado, ¿cachai? Entonces como siempre estoy mirando hacia otro lugar y a veces eso hace que me cueste conectar con el círculo en donde estoy, ¿cachai? También me hace pensar en esta dualidad como de aire y tierra. Muchas veces me pregunto, me dan ganas como de estar en un lugar en donde estén todos mirando para ese lado y después digo, pucha, ¿qué es lo que tengo que aprender en este entorno en donde, por ejemplo, les contaba a las chiquillas hace un rato que siempre me pasaba que en mi curso, en el colegio, era el único que dibujaba, ¿cachai? Era el único, entre comillas, artista y los demás hacían otras cosas, ¿cachai? Como que era el que estaba leyendo mientras los cabros jugaban a la pelota, ¿cachai? Eh, Siempre ha sido una negociación desde chico y creo que hasta ahora, así como creo que es una cosa que estoy permanentemente como viviéndola, ¿cachai? Como padeciéndola a veces y otras veces también agradeciéndola por, 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 porque me permite estar en otros lugares también y me permite abrir caminos, ¿cachai? Como abrir ciertas visiones también o generar ciertas incomodidades también, que no es malo. Y eso también es una cuestión como que no sé si me pesa, pero me pasa algunas veces que quedo como un poco, soy bastante, entre comillas, como impertinente en ciertos momentos, en mi familia o con amigos, ¿cachai? Porque digo las cosas y de repente dicen, oye, pero este gallo, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y bueno, y al tiempo después dicen como, vos sabés que tenéis razón, ¿cachai? Como, Claro, claro, peco un poco en ser medio disruptivo en la forma, pero al final eh, a veces pasa lo que digo, digamos, ¿cachai? claro. Claro, desde Entonces ahí, es una bueno, eterna negociación. claro, porque, bueno, como hablábamos antes también y como para que las personas también vayan como aprendiendo un poco, lo que está narrando ahí Fernando tiene que ver mucho con esta energía acuariana, o sea, Acuario generalmente, o sea, y obviamente que ahí depende de toda la conversación de los planetas en la carta natal, pero tiene mucho eso de como de sentirse un poco como la narración, el cuento del patito feo, como el que está excluido, el Un poco. distinto, ¿cachai? Como La oveja negra. la Sí, oveja po. negra también. Y también desde ahí, claro, como con esta visión de futuro, como con esta sensación, Acuario tiene que ver mucho como con el líder arquetípico de que sabe para dónde va la cosa, como que sabe, y justamente es como que sabe, pero no sabe por qué sabe, pero sabe, ¿cachai? Entonces, desde ahí eso es súper interesante. Y Claro, como que sí, me pasa como también que he aprendido, no es una cosa
que haya nacido con eso, sino que he aprendido mucho cómo hacerle caso a la guata, ¿cachai? En términos artísticos, así como cuando empecé a hacer eso y empecé a no escuchar como la cabeza, Mm. todo empezó a funcionar, digamos, de otra forma, mucho más fluida, ¿cachai? Entonces muchas veces me pasa también que en discusiones que son mucho más aterrizadas, me cuesta encontrar argumentos como más Sólido, verídicos, digamos, claro, ¿cachai? claro, Eh, como para poder rebatirlos, pero es como ese meme que dice como, no tengo pruebas, pero no tengo dudas, ¿cachai? claro, ¿Cómo te lo explico? ¿Cachai? Me pasa claro. mucho eso. Claro, como que es como son certezas más de guata que Sí, con que haberte sí, leído, no sé, ahora que estamos claro. yendo camino a la a la ay, a la prueba, Sí, al pues, estábamos diciendo lo rechazo. mismo. Sí, pues. Entonces, claro, como que ahí típico que ahí, no, pero en el artículo 4 y es como que, no, de guata es que apruebo. Ah, no. Entonces, y bueno, recién, de hecho, antes de conectarme con ustedes, estábamos en un chat que tengo con dos amigos más que los amo, y un amigo que vive súper lejos en Bali me dice, oye, pero es que pasa esto, porque no me conforma con este cambio, que no sé qué, bla, bla, bla. Y es como, onda, ya, pues, nos vamos a poner en esta, a discutir esto, yo te digo, te encuentro toda la razón y te voy a seguir queriendo si votáis rechazo. Es una gracia que pensemos distinto. Mm, Pero creo, y yo tengo una certeza de que es imposible hacerle el quita a los cambios que vienen, ¿cachai? mm, Entonces, creo que para mí es muy, bueno, está, está avalado por la carta, para mí es muy natural que me voy de cabeza a ese cambio, ¿cachai? claro. Sea como sea. Mm, Creo que lo mejor para mí siempre ha sido, aunque cueste y aunque dé su gusto y todo, como creo que enfrentar el miedo, ¿cachai? mm, Es lo mejor, ¿cachai? claro. Sí, como no Oye, quedarse ahí. Tomar riesgos, ¿cachai? Sí, Creo totalmente. que para mí en mi carrera artística también ha sido eso, todo el tiempo, tomar riesgos, ¿cachai? Mm, Hace que todo sea más condimentado, no sé, porque tenga más, que sea más sexy, ¿cachai? sí, pues. oye, una pregunta que se relaciona con esto que estamos hablando. ¿Cómo Oh, se me ha sido para ti conjugar estas mismas energías de las que estamos conversando en un escenario? ¿Cómo, cómo es el Fernando que se sube al escenario y expone su arte? ¿Cómo ha sido ese camino también? Me imagino que loco, se ha transformado como todo, ¿no es cierto? es súper loco porque como que en términos así gráficos, es muy gráfico ahora que tengo como el dibujo en mi mente de la carta que me mostraron. Es muy gráfico el ver como toda esta conjunción de planetitas en Virgo y una flecha hacia el acuario, ¿cachai? Es súper gráfico en relación en términos como, en términos concretos de lo artístico, ¿cachai? Como por ejemplo de estar tocando en un escenario, ¿cachai? Como que todo lo que tiene que pasar, ¿cachai? Para que se vea esa puntita de iceberg que es como el show para Mm, la gente, todo lo que tiene que estar como agarrándolo por debajo, así que es como todo el iceberg de abajo, es todo el Virgo, ¿cachai? Entonces, claro, lo que Total. la gente ve es esa puntita, pero en verdad el trabajo es como el 70% es estar en el otro lugar, ¿cachai? mm, Y ahora más todavía que claro, bueno, yo soy un artista independiente, no tengo una firma ningún contrato con ningún sello multinacional ni nada, ¿cachai? Soy de una generación que ya estamos grandes y en un inicio, cuando empezamos las carreras, empezamos todo como en el self-made, ¿cachai? Como en el puro aprendiendo sobre la marcha, cómo se hacía esto y aprendiendo de redes sociales y todo lo hacíamos un poco a pulso, ¿cachai? Eso, claro, ha ido como creciendo de alguna manera, pero igual sigue en un estado bien libre y súper independiente también. La gente con la que trabajo también está en ese mismo discurso. Es un buque pequeñito, pero igual es un barco que hay que moverlo, ¿cachai? Y con mucha dificultad
los cabros del sello me convencieron, digamos, unos años atrás de poner de que yo pusiera mi propia empresa, ¿cachai? Que era conveniente y la cuestión, y me costó mucho, así, mucho, 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 como entender toda esa maquinaria, ¿cachai? Mm, Legal y como que el servicio de impuesto interno. De hecho, todavía no lo entiendo tan bien, mm. pero ahora mirando para atrás, siento que es súper necesaria, weón. Es muy necesaria y lo agradezco un montón y me ha servido un montón también tener esa estructura para poder como después volar nomás con lo artístico, digamos. Una negociación que hay que estar, o sea, la gente los cabros que quieren ser artistas y todo eso, como músicos, tienen que saber que claro, que no todo es estar con la guitarrita, pues, ¿cachai? Claro. Hay harto de pega así que es bien fome a veces, ¿cachai? Mm. Pero que hay que hacerla igual, pues, porque sabéis que al final Mm. del día va a estar el pedacito ese pedacito como de torta que es el público, ¿cachai? Que es ese feedback con la gente. No hay nada más rico que cuando estás en un show y la gente conoce y canta contigo la canción. Es como, si se sabe la canción, es como que ya hiciste toda la pega. O sea, como que canten ustedes, Claro, ¿cachai? Yo toco nomás. claro. Eh, sí, pues. Entonces, esa es una negociación Claro. diaria, digamos. Interesante porque justo es un ejemplo que por lo menos yo suelo poner en clases o en sesiones sobre la energía Virgo, es el trabajo tras bambalinas. Claro, ¿Cachai? claro, Es claro. el trabajo previo, es esa parte que tiene que ver con que la cosa no decaiga, que funcione, que el telón se abra cuando tiene que abrirse, que se cierre cuando se tiene que abrir. Y claro, los artistas independientes tienen que hacer todo eso solos, Mm. muchas veces, Claro, bueno, con equipos, claro, no necesariamente con tan equipos, solo, pero pero con equipos pequeñitos claro, sí. y sí, pues hay que hacer toda esa pega sí o sí, ¿cachai? Como que uno no sabe cuándo empieza de qué se trata toda esta cuestión, ¿cachai? Vais como enterándote en el camino, ¿cachai? Claro, y desde ahí también, bueno, una de las cosas que también veníamos hablando de antes con la carta de Fernando, tenía que ver justamente ahí como el trabajo también tras bambalinas, pero también el tema de como de ir decodificando el programa, como así, como Sí, pues, el programa con el cual como venía Fernando, con el que sí. nació en el fondo, Bueno, como un sí, paradigma en el cual nació, que él justamente venía y viene y transita en el fondo en esa transformación de ese paradigma o programa heredado. ¿Cómo tú lo has vivido, Fernando? ¿Cómo tú hay como más bien como esto ya más bien como un proceso más interno, personal, pero cómo tú lo has transitado, cómo... pucha, y claro, yo creo que todo esto, bueno, y con perdón por lo majadero, pero creo que estos tiempos nos han de alguna manera empujado o invitado o obligado a hacer como una especie de recuento de todo lo que hay atrás, pues, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que nos han enseñado y claro, se vive como siempre un poquito como haciendo un recap, ¿no? Como de qué es lo que ya, como que uno actúa de forma automática siempre de acuerdo a lo que uno le han enseñado desde tu cuna hasta hoy, ¿cachai? Pero llega un momento de la vida y del mundo en que uno dice como, ya, ok, agradezco un montón todo esto que he aprendido, pero qué cosas realmente quiero continuar, ¿cachai? Haciendo y qué cosas realmente no quiero Mm, continuar. O sea, y mi ejercicio ha sido como desde la humildad, tratar de despojarme de esas cosas que no me interesan mucho y es súper difícil igual, porque a veces uno como de la boca para afuera dice, no, pero es que esta cuestión es así, está, y de repente veía a tu hijo que tiene 7 años haciendo lo mismo que tú, está ahí como, "Chucha, pero ¿en qué momento yo le enseñé eso?" Y claro, se lo enseñáis no diciéndoselo, pues, sino como siendo. Siendo. claro. Sí. Digo, ya, ahí hay pega, es como una pega que nunca se acaba, digamos, Mm, como, es muy desafiante, sobre todo para las personas que son padres o madres, ¿cachai? Como ver ese espejo, ¿cachai? mm, Es sí. muy interesante y muy desafiante, pero a la vez también es muy reconfortante cuando te das cuenta de que estás creando un ser humano así lo más libre que posible, ¿cachai?
que de alguna forma puede llegar a ser un ejemplo en ciertas cosas, ¿cachai? Como, entonces creo que claro, hay como una recompensa inmediata ahí en la crianza, digamos. Eso ha sido también una súper enseñanza para mí como padre, como tener como ese vínculo que bueno, yo soy hijo de madre soltera, no conocí a mi papá biológico como a los 27 años, ¿cachai? En un café así de una manera súper informal. Y ha sido un proceso también de perdón largo igual, ¿cachai? Como de perdón y de asumir esa condición y que en verdad no es una condición tan, tan, tan novedosa, es como una cosa súper común, ¿cachai? Y ha sido un camino muy bonito de recorrer, más aún con la llegada de Gael que mi hijo, ¿cachai? Entonces yo al principio ya como que me arranqué por otro lado ahora. Pero No, está bien. No, dale, dale, dale. yo al principio estaba aterrado con la llegada de mi hijo, ¿cachai? Mm. Porque yo decía, en mi cabeza yo decía, si yo no tuve papá, ¿cómo voy a hacerlo? Porque no tengo referente, ¿cachai? ¿Cómo voy a ser papá si no tengo hijo? Y tenía la cagada y me metí ahí tuve harto tiempo en terapia para solucionar eso, digamos. Y al final la terapia me acompañó, pero me di cuenta que al nacer eh, tu hijo, como que hay algo en la memoria de la célula de hombres y mujeres que ya saben, ¿cachai? No es necesario como tener ningún referente físico, digamos, para poder ser, y de repente te convertís en un papá por biología, ¿cachai? Presente y te das cuenta que estás haciendo cosas que no tenías idea que ibas a hacer, ¿cachai? Es muy loco y muy bonito ese proceso también humano, digamos, como Y es muy creativo en el sentido de no tener de- referentes, y justamente. ese miedo es como instantáneo, se disipó, ¿cachai? Aparecen otros, pues, weón, obvio, y es como, se, aparece el miedo de que ya a mí no me importa lo que me va a pasar, Mm. soy un weón que como despojado, así como que no me importa tanto que lo que me pase a mí, ¿cachai? Mm. Pero aparece como el miedo de qué le va a pasar a esta criatura, entonces como era como, cállense, así como, mundo, cállate, que está Mm. aquí, está durmiendo, le va a pasar algo. Entonces aparecen todas esas cosas, pero es un bonito como aprendizaje así. Y claro, la aparición, yo creo que la paternidad es una clave Mm. para mí en empezar a cachar qué cosas hemos aprendido y qué cosas nos sirven y qué cosas no. Mm. Oye, Fernando, y ahí, bueno, hay un término que a mí me llama mucho la atención, que es el perdón. Ah, Eh, ¿Cómo, qué es para ti el perdón? ¿Cómo, si lo sentís tú? Como que ahí quiero como retomar esa idea con el tema del perdón. Eh, ¿Qué es sí, para que ti el medio perdón? tema, po. Sí, Puta, aquí la pregunta. sí, sorry. Eh, yo creo que el perdón tiene mucho que ver con la suposición, Mm. como con esta estructura que te hace suponer cosas, ¿cachai? Y cuando esas suposiciones no pasan, Mm. existe el sentimiento de injusticia, ¿cachai? Porque no pasó. Entonces se empieza a acumular como este resentimiento que yo en mi caso lo podría trasladar a, qué sé yo, como que no tuve un padre presente, por ejemplo, ¿cachai? Mm. Y ese sentimiento era todo el rato, era como latente en mi vida, ¿cachai? Y llega un momento en que decido trabajar eso y me enfrento como a estos monos que son como unos demonios, ¿no? A los que uno como que no quiere mirar, ¿cachai? Y te das cuenta que al final esos demonios son tus aliados, ¿cachai? Pero es un proceso, igual es difícil, es como enfrentarse como a ese compostaje como hablábamos recién con la Mónica, como con darse cuenta de que esa furia y ese rencor, ¿cachai? Todas esas cuestiones son cosas que hay que ir un poco, tener, tener como el arrojo de ir a la pieza del fondo, abrir la puerta y decir, "Chucha, está la zorra, weón, ya. Como, boom, ¿cachai? Meterse, ¿cachai?
Mm. Porque si no, ya sabemos lo que pasa. O sea, si, si todo nuestro mundo, si todo este mundo humano, ¿cachai? Eh, Me referiré como más al humano que a la naturaleza. Si todo este mundo fuera una persona, ¿cachai? Esa persona tiene en la pieza del fondo tiene la cagada, po, ¿cachai? Y hay tanta mugre que la mugre como que la casa se está como derritiendo, ¿cachai? Porque la mugre ya como que pasó a ser parte de como un cáncer, ¿cachai? ¿Por qué? Porque no fuimos a mirar ese lugar que era, pucha, que era inhóspito, oscuro, Mm. húmedo, desagradable, eh, porque nos Claro. enseñaron que esa pieza no había que mirarla, ¿cachai? Porque nos enseñaron que siempre había que estar como mirando la luz y ser seres de luz y buena onda y chao con la mala onda. Mm. Y creo que hay un error muy importante de nuestra cultura con respecto a eso. Claro. Y el vibra Bueno, alto. Y ahí ya nos vamos para atrás pues, y empezamos a decir, chucha, esta cultura patriarcal y el catolicismo nos ha enseñado todo el rato como a evitar el sufrimiento, a estar lejos de Lucifer, ¿cachai? A estar lejos de la oscuridad, porque eso es malo, ¿cachai? Mm. Entonces, está todo mal, pues. ¿Cachai? Hay que empezar como a construir todo de nuevo, ¿cachai? Claro, sí, po. bueno, justamente esas divisiones, esas dualidades en las que nos manejamos y que la cultura se maneja, son límites que el mismo ser humano ha puesto, ¿cachai? Como Totalmente. que no nos hemos separado de la naturaleza justamente por poner esos límites entre lo bueno y lo malo, lo sombrío y lo claro, y finalmente todo es una misma cosa, y creo que justamente el arte, la música, cualquier tipo de arte, incluso yo considero que astrología es un arte Ah, también, porque se ocupa de la unidad, ¿cachai? Como de esa posibilidad de no estar tan separados, tan claro, claro. escindidos Como levantar esta internamente. ilusión. Claro. Exacto, ¿cachai? Como de estar como en una sintonía que integra los opuestos, que integra esa sombra, esa pieza oscura y que le da y que trae luz y que la transforma en otra cosa. Entonces, ¿cómo ha sido para ti ese camino que ya podríamos decir más espiritual? Porque para mí todo es espiritual en todo caso, pero si lo Todo, ponemos, si lo todo. queremos enmarcar, ¿cachai? Fuera de esa norma religiosa Mm, de lo que tú traías recién, ¿cómo ha sido tu camino ha personal sido muy de bonito. transformación? Ha sido muy bonito ese descubrir. Podría decir que el año 2010 conocí a unas personas que hacían unos temazcales en la comunidad ecológica de Peñarolén, ¿cachai? Y me empecé a acercar a ese mundo y empecé a cachar como esta ceremonia y a darme cuenta que me hacía tanto sentido estar en un espacio oscuro, muy incómodo, caluroso, cómodo, con cantos adentro, y me hacía tanto sentido como este lugar que era muy espiritual, o sea, muy, no sé, como que tenía que ver con cosas que iban más allá de la cabeza y a la vez me hacía mucho sentido que era muy de nuestro territorio, ¿cachai? Como muy de hacer cerca de la tierra y cerca de nuestra latitud, más allá de... Yo siempre tuve como esa duda frente a la religión y tenía la idea de que la religión era lo mismo que la espiritualidad, como mucha gente cree. Y estar en ese lugar me hizo dar cuenta que son dos cosas que caminan en lugares muy paralelos, ¿cachai? Con todo el respeto que a mí me da como todas las religiones, siento que es una cosa y la espiritualidad es otra. O sea, pueden convivir, pero también pueden estar una al lado de la otra sin problema. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, ¿cachai? Y se, Incluso a veces caminan en sentidos contrarios. Sí, pues, y te das cuenta, de repente yo estaba metido en un temazcal y una persona empezó a cantar como una, una canción como de iglesia, ¿cachai? Y me dio terror, ¿cachai? Y decía como Dios está conmigo. Oh, yo dije, pero si yo no estoy aquí con... Ay, y como que me puse como un gato así. Yo precisamente estoy arrancándome de Dios, o sea, nada que ver esta weá, es como estar en misa y me quedo la cagada.
Y después como que al rato, como a los días después me voy dando cuenta que en verdad es lo mismo, ¿cachai? Es como otra manera de acercarse a Dios o a lo que como queráis llamar, ¿cachai? Mm. También, bueno, partí por ahí y luego de ese camino, bueno, avancé en ese camino que se llama Camino Rojo y tuve varias experiencias más. Hay una experiencia que es muy bonita que se llama Búsqueda de Visión, que es un diseño también que vaya a la montaña por una cierta cantidad de días a estar como en soledad, ¿cachai? Y en ayuno. Y en ayuno, y me sirvió un montón eso también. Y luego de eso empecé a caminar por el camino de las plantas de poder, ¿cachai? Y ahí hubo mucho descubrimiento con el ayahuasca, ¿cachai? Como con esa planta sobre todo, como con descubrir mm, partes de mi ser que no estaban en mi consciente, ¿cachai? Y ahí descubrir mucho perdón, como de autoconocerse y ver todas tus partes como más lubres y encontrarte con tu familia, con tu linaje, con todas las personas ahí. Y fue muy bonito caminar eso también. Y ahí, sobre todo en ese lugar, encontré mucho perdón. ¿Cachai? Como empecé a darme cuenta de muchas cosas en las cuales, sobre las que yo era súper como inquisidor con mi familia y encontré un lugar de comprensión máximo y fue muy súper, como que me alivianó la carga un montón así. Y ahí aparece el perdón y ahí uno dice, ya, sé que está todo bien, onda, viejo, dale, así como, está todo bien, ¿cachai? Claro. Y cuando encontré esos lugares es muy rico porque te sentís más liviano, y puedes seguir. Mm. Si no, como que ahí estáis como con una mochila que no sabéis qué es, pero que te pesa. Y bueno, y es una cosa que yo digo, ya estoy liviano, de eso estaré liviano. Quizá cuántas cosas me faltan más, caché, una cosa que no termina nunca. Claro. Pero, Total. pero cuando te vais como deshaciendo de ciertas cuestiones es muy rico. Es como Mm. una recompensa muy bonita por haberte metido ahí al Hades, me acordé de ese libro. Sí, Alades. lo leí. Claro. La Casilda, hay una mina que se llama Casilda Rodríguez y Sí. el libro se llama Asalto al Hades. Mm. Es súper bonito, porque habla de todo esto que estamos hablando, como de cómo la cultura patriarcal se encargó de tirar a la pieza al Hades toda esa sabiduría que estaba en las humedades, pues, en la oscuridad, en el útero, ¿cachai? En la cosa Claro, femenina, y en el cómo, y cómo, cuerpo. el, y cómo el sistema patriarcal convirtió en brujas a las mujeres que tenían esa sabiduría y las quemó, pues, ¿cachai? Mm. Muy bueno ese libro, pues lo pueden leer por ahí, Sí, a la gente. Qué sí, lindo. lo tengo por ahí. Ah. Y buena. Claro, y desde ahí, como desde es que yo también me quedé pegada con la palabra el sublimar, como también desde Ah, ahí de sumergirse justamente al Hades o a esas partes que no queremos ver o a esas expectativas que no queremos reconocer, que están muy como instaladas en nosotros. Eh, Desde ahí te quería hacer una pregunta como Fernando tiene, como que ya lo quiero tirar pero igual tan de la mano. Eh, bueno, tiene una Venus, podríamos decir, en Pisces, ya ya. en el Hades de la carta natal, podríamos decirlo también. Entonces, desde ahí quería saber cómo, bueno, por un lado, cómo tú te inspiras, como ya situándonos también en tu trabajo, pero obviamente no se separan, ¿cachai? O sea, son un todo. Eh, ¿Cómo tú te inspiras para tus temas, tus canciones, tus poesías? Eh, Eso, como que es para ti como una fuente súper creativa, como que, como... Mm, ha ido cambiando en el tiempo. Ha ido cambiando en el tiempo. En un inicio me pasaba que me inspiraba mucho trabajar con los actores, por ejemplo. Cuando era diseñador teatral y me dedicaba a diseñar espacios, escenografía, vestuarios, me inspiraba mucho el estudio de los textos teatrales
Me inspiraba mucho el estudio de los temas que abordaban los textos y era muy automático que a partir de esos ensayos, ¿cachai? Iban apareciendo en mis notas de dibujos, ¿cachai? En notas como que iba como haciendo bocetos de cómo podría ser tal o cual espacio, tal o cual personaje, iban apareciendo ideas a partir de esos textos y que fueron como un poco las primeras canciones de mis primeros discos, ¿cachai? Luego de eso, cuando ya me empecé a dedicar más por completo a la música y el teatro como que pasó un poco a segundo plano, me empezó a inspirar mucho también este camino, el camino rojo, y en cada disco igual hay ciertas experiencias o ciertos lugares en donde estoy yo habitando y que son inspiradores para mí. ¿Cachai? Si pueden como analizarlo así en la discografía, siempre hay algo que me motiva de alguna manera. Hay como un secretito ahí que descubrir en cada disco. Siempre hay algo que estoy viviendo y que me motiva mucho y me inspira a hacer ese tipo de canciones, ¿cachai? Eh, Iba cambiando, partió con el teatro, después partió con estas experiencias más relacionadas con la raíz, también con esta búsqueda como de encontrar esta raíz a conciencia de ser una persona y ser un chileno, y que la cultura chilena es bastante desarraigada y bastante perdida también, ¿cachai? Como que no sabemos bien dónde estamos parados Claro. porque esa es nuestra naturaleza, digamos, ¿cachai? Como ¿No? que el Y esa raíz chileno, también de que Salazar estudia mucho la relación con el padre, justamente. el guacho chileno, El guacho chileno, ¿cachai? Es como entonces, es esa, como encarnar esa tenemos esa weá raíz. es muy potente, pues, porque te das cuenta de que es súper real y somos todos un poco así, ¿cachai? Entonces yo que vivo ahora en Viña del Mar, digo como, me rebota un montón como ver que la gente tiene tan naturalizado como toda esta cosa como con los gringos, ¿cachai? Como con tratar de ser una sociedad lo más parecida posible a Estados Unidos, ¿cachai? Sí, Y terrible. me reboto siempre con todo como que está como lo que está como en inglés es como bacán, ¿cachai? Acá. Yo digo, ¿qué es esto? ¿Cachai? Pero está muy naturalizado y normalizado en esta Mm, sociedad en la que vivo, entonces como ya, ok, jugar, este es el juego que hay que jugar, mm. ¿cachai? Me perdí dónde estaba, De la inspiración. De la en la inspiración. inspiración. Y ha ¿Qué me sido, hacía? Ah, perdón. y en cada disco ha sido como un poco así, ¿cachai? Como de acuerdo a lo que a los procesos que estoy viviendo, un poco aparecen las canciones, ¿cachai? Desde procesos súper sencillos como, pucha, haber conocido, no sé, pues, cuando era más chico, haberme enamorado o haberme desenamorado, y como compartir un poco eso, hasta experiencias como más profundas y más místicas, qué sé yo, o cosas sencillísimas que se pueden convertir en una canción como... Mm. eh, y ahora, el disco nuevo, el Obsidiana, también tiene harto de eso, pues como fue muy inspirador para mí estar conscientemente encerrado por harto rato, ¿cachai? Y observando el comportamiento humano desde este lugar de confinamiento general, ¿cachai? Como cuáles son las cosas que importan, cuáles son las prioridades, cuáles son los miedos, cuáles son las oscuridades, qué cosas, cuáles son los anhelos, ¿cachai? ¿Qué soñamos que cambie o que, no sé, pues, cuáles son los monstruos? Y eso ha sido como mi inspiración últimamente, como para hacerme todas esas preguntas, ¿cachai? Claro. Oye, encuentro tan maravilloso hablar como con el artista detrás de una carta astral, porque, porque se ven tan reflejadas ciertas cosas, ¿Te hace como sentido? Obvio. sí, todo. Comentar que en tu carta Venus en Piscis conversa con una luna en Virgo, que Piscis y Virgo son un eje, siempre están en resonancia, son dos signos que están juntos, trabajan juntos, se colaboran. eh, Uno de tierra, otro de agua, o sea, acá está lo material, lo sublime, todo eso que hemos conversado antes y que tiene mucho que ver con la experiencia de vida, ¿cachai? O sea, lo que tú estás diciendo es como, a mí me inspira mi experiencia, ¿cachai? Como lo que voy aprendiendo de mí mismo en la vida, en el ir yendo.
Y eso está muy reflejado en esa conversación Venus-Luna en el eje Virgo-Piscis. Y que ahora en este momento también estuvimos mirando la carta progresada de Fernando, que es una carta de su ritmo evolutivo personal. Es como, Y esa es como más lo que pasa ahora. es lo que está pasando dentro de ti más que lo que pasa ahora para Ya, todos. ya, Porque ya, todos estamos en un proceso de progresión diferente, porque nuestra carta progresa según nuestro propio mapa. ya. Entonces, ahora sí tenemos ciertos momentos de la progresión que son paralelos, pero no necesariamente en la misma frecuencia, porque sí tiene que ver con la edad, pero no tiene que ver con el signo específicamente. Y en tu caso, en este momento estás teniendo una conversación Luna-Plutón en tu carta progresada. Y la obsidiana es una piedra muy plutoniana, ¿cachai? O sea, está Tipo, totalmente relacionada con ese arquetipo. Primero, Plutón ya rige todo lo que es las piedras, la minería, las y el profundidades, concepto, claro. el arquetipo del diamante en bruto, de eso de ir a las profundidades y de sacar esta Claro. preciosidad, ¿cachai? Y la obsidiana, además, siendo una piedra que se usa mucho también en la medicina femenina, ¿cachai? Tipo, En esto de la transmutación de todas esas energías. Se lo encuentro tan fascinante cómo va mm, conversando tu propio trabajo con tu mapa natal. qué loco. Sí. Y además que la Muy bien. Venus en la casa 8, sorry, ¿qué iba a decir? Muy bien, dicen ustedes. Súper bien. Ustedes Está también. Además bonito, que, pues súper claro, lindo. que esa Venus en la casa 8 en Pisces tienen también muy cerquita Neptuno. ¿Cachai? Que Neptuno Ya. tiene que ver con eso que hablábamos de sublimar, de Ah, claro. disolver, ¿cachai? Entonces está súper de la mano. Y por otro lado, también Urano está en Tauro, que es la casa 10 de Fernando. ¿Cachai? Entonces, desde ahí también Urano está moviendo el piso en el fondo, en tu carta natal, justamente también como y lo que podríamos decir un Urano en la casa 10 es estos cambios en cuanto, y está muy relacionado también con tu Sol, porque es el regente de Acuario, como de tu propia identidad en el público, ¿cachai? Entonces, desde ahí como que también podríamos ver este nuevo disco como un parto también, como algo que Tipo, emerge desde estas profundidades que viene también a dar como una nueva visión tal vez de Fernando. mm, ¿Cómo lo podríais ver tú ahí, desde ahí? Como... ay, es que sí, pues heavy, po, porque eh, a veces pienso es como en la que te metiste, ¿cachai? Porque, porque es súper profundo el rollo, Mm, ¿cachai? Y muchas veces en el mundo como más, ¿cómo decirlo? Como más mediático, digamos, como más superficial, no sé cómo, mm, público. no superficial en el mal sentido, sino como más como en la superficie, digamos, se tiende como a evitar estas visiones, pues, ¿ok? Mm, Entonces ha sido como un proceso súper así, como muy... todavía no lo identifico como la sensación, como que siento como que ha sido muy polar igual, como de cosas muy buenas y cosas que son así chuchas. Au, como que onda el botón que estoy apretando, ¿cachai? mm, Entonces todavía no sé, po, todavía no sé dónde va a llegar este trabajo tampoco, claro. ¿cachai? En el... Tiene que empezar a vivir, a vibrar en la gente también, ¿cachai? Y eso es como la etapa que sigue, en el fondo, ¿cachai? Claro. Pasado el 2026 vamos a entrevistar a Fernando porque ahí sale sale Tauro o sea, sale Urano Urano de de Tauro. Tauro, claro, a Géminis. Entonces ahí Va a vamos a estar cachar qué en, pasó. va a estar en Mongolia, así, ¿no? No, Eh, bueno, yo creo que ya vamos vamos cerrando. Tengo una pregunta Eh, antes del cierre, ya, dale, súper. ¿vale? que está relacionada con lo que estamos hablando, para que no se nos pierda el hilo, que tiene que ver como cuál es tu visión de la trascendencia de la música, o sea, como a través de la música, cómo conectáis tú
esa parte más mundana, que podría ser tu parte Virgo, por ejemplo, reflejada en tu carta, y esa parte más acuariana, que es la parte de la visión, de estar como un poquito en esa otra sintonía. ¿Y qué pasa, qué pasa en eso específico que es crear música? ¿No? Eh, Siento que es muy bonito como esa negociación, po. Es como, a ver, se los podría ejemplificar con una cuestión muy concreta. Por ejemplo, cuando yo descubrí eh, que para poder inspirarme, y caché, pues sí, pues esto puede hacer mucho sentido entre lo acuariano y el Virgo Tierra, ¿cachai? Que descubrí que yo para inspirarme necesitaba estar en un espacio específico y tener una rutina, ¿cachai? Y como consagrar ese espacio, consagrar ese espacio como si fuera un altar, ¿cachai? Que mi altar, no sé, pues, los tótems de mi altar son un micrófono, el computador, ¿cachai? Como la interfaz, qué sé yo, los instrumentos. Consagrar ese espacio a la creación y estar en ese espacio y darle una rutina a ese espacio, ¿cachai? Como estar ahí, aunque no se me ocurra ni una weá, estar ahí, ¿cachai? Y en algún momento paf, aparece y estoy preparado para recibir esa inspiración, ¿cachai? Mm, Como que cuando descubrí eso fue como un bombazo, ¿cachai? Como dije, guau, esto es, ¿cachai? mm, Puedo como ser como un oficinista, ¿cachai? De esta weá. Como ya, tengo un horario. Y me pasó también porque en el 2015 nació el Gael y necesitaba trabajar y también como cumplir otros deberes como más de familia, ¿cachai? Entonces se me ordenó así la cuestión. Entonces tenía el día, paf, como la hora súper así, ta, 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 ta. Y me di cuenta que estando en este espacio creado era mucho más cómodo para mí como poder pegarme las bolas que yo quisiera, teniendo ya este entorno, ¿cachai? Como este lugar como santuario para poder estar, ¿cachai? Y desde ahí hacerlo todo y después se acaba el horario de trabajo, las 40 horas, y me voy y soy otra persona, ¿cachai? mm, Eso claro. Maravilloso. fue muy bonito de descubrir, Mm. ¿cachai? Desde ahí como esa especie es como de epifanía que dijiste, así como que de repente pum y llega y llega, que está muy relacionado con ese con con Mercurio en tensión a Urano que tenéis en tu carta natal. ¿Cómo Pero así? ¿ah? Ay, antes que se acabe, explícame eso. Ah, ya, que Mercurio cuando está en diálogo con Urano, es muy de esos como de esos flachazos, Esos ¿cachai? Como ajá. de esos ¡pum! Como que de repente esas epifanías o de repente una palabra que te ayudó como a darle como un hilo conductor a toda tu música, ¿me entendí? Entonces, desde ahí, como desde la invitación, desde la astrología, esta capacidad también de poder como estar, claro, en tu templo sagrado, como en tu lugar de creatividad, y desde ahí como que en la inspiración, en el haciendo también, como la inspira en el, no sé si lo dije bien, en el haciendo es como que pum, llegaran esos también, esos flachazos, como que también Ah, es importante desde ahí un poco el movimiento, como, no sé si sí, de todas maneras. pero es muy heavy porque también muchas veces ese Mercurio en esta cuadratura a Urano también está muy relacionado como con esta capacidad de muchas veces como ver algo pero no saber cómo bajarlo, ¿cachai? Es como Ah, sí, estas como visiones que uno tiene como sé que la cosa va para allá, me mueve, no sé qué, eh, pero como que esta dificultad en el fondo como de hablarlo en humano, en ah, código como párrafo sí, por párrafo, ¿cachai? sí, sí. Entonces eso es bacán bueno, Todo calza. de ese Mercurio y ese Urano, que muchas veces que a mí me pasa, yo lo tengo en una oposición, hablan los dos, pero muchas veces como que hablo y como que me llega la idea y es como mi cerebro, como que mi cabeza o mi lengua no se acopla bien a la idea, Ah, ¿cachai? Como que tengo sí, la velocidad y como que ahí tengo que sí. ya, esto, ¿cachai? Sí, bueno, Como aprender ahí a darle el ritmo adecuado para que se entienda. para que se entienda. Sí, pues, tal cual.
Ya, pues muchas gracias, Fernando, por tu compartirte, por abrirte también con nosotras de esa forma, como pudiste ver que es bien profundo. Sí, Así que muchas gracias. Está muy bueno el capítulo. Sí, agradecerte el espacio, la honestidad, la sinceridad y el compartir Claro. todo lo que has compartido con nosotras y nada, esperando que sigas creando cosas bellas y gracias por la sublimes. invitación. Fue muy entretenido y muy como me sentí acompañado. Bacán, 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 nos bacán. encanta, nos encanta. Sí, la raja. Sigan haciéndolo. Y súper invitadas para el 12 de noviembre. Si están en Santiago. Sí, obvio. Maravilloso. Yo voy a estar. Yo no, yo no. ¿Qué? Me estoy yendo un Ah. poco lejos, pero off the record ahí cuento más. Ay, ey. Que todavía es una sorpresa. Tienen cositas. Ya, bacán. Bueno, Se muchas vienen cositas. gracias. Muchas gracias también a quienes nos están escuchando. Recuerden que estamos en Instagram, estamos en Facebook como La Relojería Podcast, estamos en YouTube, en Spotify. Así que ahí nos pueden encontrar. Las personas que se están uniendo pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify, en Instagram, ahí tenemos una serie de entrevistas y conversaciones astrológicas con otras disciplinas. Eso, querides, un abrazo grande, grande. Y nos estamos Abracitos viendo. grandes. Muchas gracias, Fernando, te pasaste. Chau. Chao, Muchas chao. gracias. Besos. Tu, 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 tu. Vives el cuarto, la cocina.